Hola, bienvenidos a un video más de lo que todos deberíamos saber. Primeramente, porque creo que todos, bueno, todos los mexicanos deberíamos saber sobre inversiones en UDIs. Hay dos razones por las que creo que todos deberíamos saber acerca de las inversiones en UDIs. La primera es que ya que existen las UDIs, pues es bueno que todos sepamos o tengamos idea de qué son y para qué sirven y si estas UDIs se pueden usar a nuestro favor. La segunda razón es porque muchas veces nos ofrecen invertir en UDIs. No sé si a ustedes les ha pasado que les ofrecen invertir en UDIs, pero como luego uno no es muy bueno para los números, no sabe mucho de interés compuesto, no sabe mucho de esos temas financieros, entonces no pone mucha atención en los detalles y puede llegar a ser una inversión, entre comillas, que no era tal cual lo que uno creyó, pero pues se va a dar cuenta hasta que pasa mucho tiempo, muchos años, y bueno, quizás no se den cuenta al final de qué fue lo que pasó, no se den cuenta que hubo algo que no era lo que pensaban, y como muchas veces son inversiones a largo plazo, estas que ofrecen, pues probablemente uno ya no tenga una segunda oportunidad para decir, me equivoqué en esto, entonces vamos a hacer nuevamente una inversión, pero como son a largo plazo, pues igual ya no hay una segunda oportunidad para corregir ese problema. Entonces aquí lo que voy a hacer es explicar algunas cosas para que cuando tomen una decisión sobre invertir en esos planes, pues tengan más información. Y vamos a ver hoy tres puntos. Lo que vamos a ver primero es que voy a explicar qué son las UDIs y para qué se crearon. Después vamos a ver si realmente se puede invertir en UDIs. Y por último voy a hablar sobre una opción en la que realmente se puede usar las UDIs como medio de inversión y voy a hacer una comparativa con los CETES. Un poquito antes voy a explicar lo que son los CETES muy brevemente. Y primero, ¿qué son las UDIs? Bueno, las UDIs son unidades de inversión, por eso se llaman UDIs. Y estas UDIs se crearon en abril del 95 como una medida para estabilizar la economía después del error de diciembre del 94. Quizás algunos ya no lo recuerdan bien, bueno, creo que los que vivimos recordamos bien el error de diciembre del 94 y algunos pues no habían nacido, entonces voy a explicar brevemente. En el diciembre del 94 México tuvo una crisis económica por causa de la devaluación del peso y bueno, también salieron muchos capitales, muchas inversiones de México. Y en el 95, ya pasado el 94, esto fue en diciembre, en el 95 había desempleo, había recesión y la inflación se disparó al 52% anual. Ahorita como comparativa estamos entre el 4,5% más o menos anual. En diciembre, bueno, antes estábamos peor, pero en cuestiones de inflación, pues vi una tablita que, bueno, de la inflación promedio anual y más o menos por el 2000 empezó a bajar y ya tenemos pues tal vez como unos 10 años con una inflación decente, por decirlo así. Entonces, pero aquí en el 95 llegó a una inflación del 52%, dense cuenta de la diferencia de 4,5 que estamos ahorita, al 52% por causa de este error de diciembre. Y eso obligó a que el Banco de México elevara las tasas de interés drásticamente. Las tasas de interés eran el 90%, en marzo del 95 era una tasa de interés del 90%. Imagínense tener que pagar 90% anual de interés. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, ahorita actualmente muchos de los créditos bueno, cuando uno va a pedir un crédito le dicen, pues es un 10% anual. Los créditos hipotecarios andan entre 10-12% anual más o menos. Los automotrices andan más caros, los de las tarjetas de crédito son muy caros, pero no llegan, bueno, esos a veces llegan al 90% anual. No, ¿cómo se llaman? Usen las tarjetas sin pagar, sin liquidar el total porque es altísimo. Pero bueno, antes las tasas no eran fijas, las tasas eran variables y estaban referenciadas a una tasa que se llama tasa de interés interbancario de equilibrio o TIE. Esta tasa, bueno, es la tasa con la que los bancos se prestan dinero y muchas veces el interés que se manejaba pues era esa TIE más un porcentaje. Entonces, en junio del 94, por poner un ejemplo, esta tasa de interés interbancario estaba entre el 10 o 15%. Entonces, digamos que alguien sacaba un crédito con el TIE más 5 puntos, ¿no? Entonces, estaba pensando, bueno, voy a pagar un 20% de interés, si me alcanza para pagarlo. Pero para marzo del 95, la tasa interbancaria, o la TIE, había subido al 89,5%. Esto quiere decir que el que estaba pensando que iba a pagar un 20% de interés, ahora iba a pagar un 94,5% de interés. Eso pues ya se vuelve impagable y eso hizo que muchas personas perdieran sus casas y sus automóviles porque pues no podían pagar estas deudas por los intereses que se fueron a las nubes, los intereses. Para intentar solucionar esto, bueno, el problema de que pues,
no eran créditos impagables, el gobierno creó las UDIs, que son unidades de inversión. Inicialmente una UDI equivalía a $1, pero su valor se actualizaría diariamente con la inflación. Entonces, así lo que se hizo es que los deudores podían cambiar sus créditos a UDIs, $1, una UDI, y ya con esto iban a poder pagar una tasa de interés fija y más baja que la tasa altísima en las que estaban, y ya iba a ser una tasa fija, tú ya sabías qué tasa ibas a pagar. El riesgo es que como las UDIs estaban ligadas a la inflación, si la inflación subía demasiado, pues las mensualidades también iban a subir demasiado. Era un riesgo, pero era una alternativa mucho mejor que irte con una tasa de interés que estaba, bueno, que había llegado al 90% y que podía tener variaciones mucho más severas o variaciones muy severas. Y con esto, pues las personas pudieron reestructurar sus deudas y evitar perder su patrimonio. Esa es la historia de las UDIs. Y ya vimos qué son las UDIs y cómo se crearon. Y realmente no es que uno pueda ir y comprar una UDI, no, eso no es posible, sino que son una unidad de medida que ajusta su valor con la inflación. Su función es mantener el poder adquisitivo del dinero en el tiempo, protegiéndolo de la inversión. Ese es el propósito de las UDIs. Y ahora el segundo punto, ¿realmente se puede invertir en UDIs? Bueno, si definimos lo que es invertir, vamos a decir que invertir es el uso de un recurso para obtener un rendimiento o un beneficio en el futuro. Eso es la definición de invertir. Entonces, bueno, hablemos de pesos y bolsas de papitas. Si mi memoria no me falla, en el 93 una bolsa de papitas valía $1. Eran, según recuerdo, un poco más chicas que lo que son ahora, pero sí valían $1. Y para el 95 quizás la misma bolsa de papitas valía $1.50. Ahí sí no estoy muy seguro del precio, pero supongamos que valían $1.50. Si yo hubiera guardado mi peso en un cajón, 2 años después no me iba a alcanzar para comprar una bolsa de papitas. Pues si costaba $1.50, ya no, con el mismo peso ya no me alcanzaría para comprarlo. Entonces así es como el dinero pierde su valor con la inflación. Pero supongamos que en el 93 yo hubiera comprado mi bolsa de papitas por $1 y la hubiera guardado. En el 95 yo seguiría teniendo mi misma bolsa de papitas, seguramente ya estaría rancia, pero no es el punto. Pero no gané nada, sigo teniendo el mismo producto. Podrían decir, bueno, ahora tu bolsa de papitas vale $1.50. Y sí valdría $1.50, pero sería el mismo poder adquisitivo de $1 en el 93. Esto considerando que todos los incrementos de precios fueran iguales. Sabemos que así como un producto puede subir 10%, el otro puede subir 5% y el otro puede subir 20%, pero suponiendo que todos los productos suban de precio de la misma medida, pues yo tendría el mismo poder adquisitivo que con $1.50 en el 95, hipotéticamente, porque el $1.50 lo inventé, que con $1 en el 93. Así que realmente no fue una inversión, simplemente conservé mi poder adquisitivo. Y bueno, ahora vamos a cambiar las bolsas de papitas por UDIs. Si yo en el 95 hubiera comprado una UDI por $1, recuerden que las UDIs no se compran así, pero por poner un ejemplo, y la vendiera hoy por $8.30, con ese dinero teóricamente me alcanzaría para la misma cantidad de papitas que me alcanzaba en el 95 con $1, pero no gané nada, simplemente mi dinero no perdió su poder adquisitivo. Así que aunque el nombre de las UDIs diga que son unidades de inversión, no lo son, simplemente son un mecanismo que mantiene el valor del dinero en el tiempo, protegiéndolo contra la inflación. Te dan más pesos, pero lo único que hace es mantener el poder adquisitivo. Así que los planes de inversión que ofrecen en UDIs realmente mantienen el poder adquisitivo de lo que uno le mete. De repente te dicen, oye, es que en X años vas a meter $200,000, pero al final te vamos a dar $350,000. Y sí, es cierto lo que te dicen, pero lo que realmente está pasando es que tú vas a meter, por poner un ejemplo, vas a meter 20,000 UDIs y al final te van a regresar las mismas 20,000 UDIs. No ganaste nada, simplemente tu dinero no perdió valor en el tiempo. Y bueno, ahora ya lo sabes, no digo que estén haciendo algo mal, solo digo que uno debe saber que no está obteniendo un rendimiento real por su dinero, simplemente está ahorrando sin perder poder adquisitivo. Un rendimiento real es ganar poder adquisitivo. Si la inflación fue del 5% y algo te da un beneficio del 6%, estás obteniendo un 1% de rendimiento real. Eso es invertir. Una de las cosas buenas de estos planes o de guardar tu dinero en UDIs es que te obligan a ahorrar. También tiene otras cosas que considero que sí son malas, pero eventualmente haré un video de eso. Pero aquí, bueno, lo bueno de guardar tu dinero en UDIs es que te obligan a ahorrar o te obligas a ahorrar. Pero es similar a cuando éramos niños y nos decían que ahorráramos nuestro dinero en la alcancía.
Pero nosotros no sabíamos que nuestro dinero en la alcancía perdía su poder adquisitivo. Eso pues éramos niños, no lo sabíamos. Quizás tampoco estaban tan conscientes nuestros papás de eso, pero pues el dinero en la alcancía perdía su poder adquisitivo. Ahora nos dicen que invirtamos en UDIs, que al final es mejor que tener el dinero en la alcancía porque no se deprecia, pero realmente no se obtiene una ganancia real, simplemente estás manteniendo el poder adquisitivo del dinero. Ahora, como tercer punto, yo dije que existía una opción en la que se pueden usar las UDIs como instrumentos de inversión, y esos son los UDIbonos. Pero bueno, antes de explicar lo que son los UDIbonos voy a explicar brevemente qué son los CETES, porque creo que es relevante para poder entender los UDIbonos y para tener un panorama más amplio de lo que estoy hablando. Sin grandes detalles y para simplificar, los CETES son bonos emitidos por el gobierno de México. Cada gobierno, cada país tiene un mecanismo similar. Es decir, tú le prestas dinero al gobierno de México y al final del plazo acordado, que puede ser 28 días, bueno, puede ser mucho tiempo, hasta un año, o sea, pueden llegar hay varios plazos, pero al final te da tus intereses, te regresa tu dinero y te da un interés. Actualmente, en febrero del 25, ese interés es de aproximadamente el 10% anual. Y eso pues es una inversión prácticamente segura. Tú le das tu dinero al gobierno, al final te regresa tu dinero y te regresa tus intereses. ¿Por qué digo que es prácticamente seguro? Porque los gobiernos pues normalmente pagan sus deudas, solo sería riesgoso si el gobierno quebrara. Es muy poco probable, no es imposible, pero es muy poco probable que un gobierno quiebre. ¿Y por qué esto es relevante? Porque lo normal a lo largo de los años, también vi una tablita del rendimiento de los CETES, promedio más o menos, contra la inflación desde el 95 para acá. Normalmente los CETES son, bueno, lo que te dan los CETES es mayor a la inflación. Había unos años en que sí había sido menor, quizás fue por el promedio, pero lo normal es que los CETES te den más de lo que te da la inflación. Es decir, lo normal es que si pones tu dinero en CETES, tenga un rendimiento mayor a lo que tendría o si lo pusieras en UDIs, o sea, a la inflación. La excepción podría ser en periodos con mucha inflación. Por poner un ejemplo, tú inviertes tu dinero en CETES a un año, que es que es el plazo más largo de los CETES, te regresan tu dinero en un año con una tasa de interés del 10%, bueno, con una tasa de interés del 10%, y la inflación está más o menos en el 4.5%. Eso sería, digamos, si tú lo metieras ahorita el dinero en CETES, entonces te dan 10% y la inflación en 4.5%, tú ya le ganaste a la inflación. Pero supongamos que de la noche a la mañana la inflación se va al 15%. Es muy raro, no es imposible, pero es raro. Es un riesgo de esos que luego hay que evitar. Entonces te hubiera convenido meter este dinero en UDIs en vez de meterlo en CETES, porque simplemente no hubieras perdido. O sea, en vez de ganar el 5.5% con la tasa de interés del 10%, si se va la inflación al 15%, pues tú realmente le estás perdiendo un 5% porque la inflación fue del 15% y tu dinero lo tenías al 10%. Entonces, pues hay ocasiones que no te conviene porque la inflación es muy alta, pero pues tú no sabes cómo va a ser la inflación, o lo normal es que no sepamos o que no podemos predecir con certeza lo de la inflación. Pero ¿cómo podemos evitar este riesgo de que la inflación sea mayor que la ganancia que me están ofreciendo los CETES? Bueno, con los UDIbonos, estas cosas que se llaman UDIbonos, son unos bonos de deuda del gobierno de México, igual que los CETES, nada más que están ajustados a las UDIs. Y además te dan un rendimiento adicional. Es como invertir en UDIs, ahí sí, como invertir en UDIs. Entonces digamos que tú tienes 1,000 pesos y adquieres, que no vas a comprar las UDIs, pero digamos que compras 120 UDIs con 1,000 pesos. Estoy simplificando todo el proceso, pero en general así va. Tú compras tus 120 UDIs, por decirlo así, con tus 1,000 pesos, y al final del plazo acordado, aquí los UDIbonos son de 3, de 10 o de 20 años. Al final del plazo acordado te van a regresar las mismas 120 UDIs, pero digamos que eran 3 años, que la UDI estaba en 8 pesos con 30 centavos y ahora está en 9 pesos. Entonces al final te van a regresar 1,080 pesos. Al final de los 3 años te van a regresar 1,080 pesos por la inflación, que sigue siendo pues lo mismo, digamos, el mismo dinero que tú le metiste, nada más que ya corregido con la inflación, pero después de eso te van a dar un interés adicional. Ese interés pues ahorita está entre el 5 y el 6%,
anual. Entonces, si, bueno, ahorita creo que es un interés aceptable, que es, además de la inflación, te dan un 5 o 6%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Te regresan tu dinero al final del tiempo ajustado con la inflación y cada 6 meses, así lo estipularon, cada 6 meses te van a pagar los intereses, o sea, te van a pagar el 2.5 o 3% de tu inversión cada 6 meses. Entonces, bueno, serían 25, 30 pesos si fueron 1,000 pesos, pero pues ya, además de que te estás protegiendo contra la inflación al meterlo en UDIs, te estás, pues te están dando un interés. Y bueno, otra vez, aquí el riesgo es que el gobierno quiebre. Es una cosa muy difícil, muy complicada que un gobierno quiebre o que deje de pagar sus deudas. Es algo muy difícil, pero no es imposible. Sin embargo, aquí como el plazo mínimo es de 3 años, si llega a haber señales de que tu gobierno, bueno, aquí hablando del gobierno de México, de que el gobierno de México pudiera quebrar o algo raro, pues no podrías sacar tu dinero así de rápido porque pues es el plazo mínimo de 3 años. Entonces el riesgo como que aumenta un poquito, aunque es un riesgo muy bajo. Y de todos modos, aquí hay un mecanismo que se llaman los mercados secundarios, donde puedes especular con estos bonos, pero realmente ese no es el tema de aquí. No lo conozco mucho, le entendí un poquito ayer, pero no lo conozco mucho y creo que pueden vivir sin conocer lo que son los mercados secundarios de bonos. Entonces no tocaré ese tema en mi canal. Pero la cosa es que es un poquito más riesgoso los UDIbonos porque son a más tiempo, pero el riesgo es que quiebre el país. Si quiebra el país estamos en serios problemas, pero es improbable que eso pase. Entonces, bueno, para estas inversiones, bueno, de estas cosas, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Bueno, lo primero, lo que es una realidad, que era mi objetivo inicial al hacer el video, y en eso encontré la existencia de los UDIbonos, que me pareció interesante. Lo primero es que las UDIs, así sencillas, no es la mejor forma de invertir, ya que los UDIbonos siempre, siempre, siempre van a ser mejor que las UDIs, porque te dan lo mismo que las UDIs y un interés adicional. Entonces, invertir en UDIs o guardar tu dinero en UDIs no es opción. También, bueno, la cosa es que el plazo de los UDIbonos es más largo que el plazo en UDIs, pero es, digamos, el único inconveniente que yo le veo. Y entre CETES y UDIbonos, ¿qué es lo que se tiene que evaluar? Bueno, se tiene que evaluar la diferencia entre lo que te dan los CETES y la inflación. Entonces tienes que ver la diferencia entre la inflación y lo que te prometen los CETES. Si es muy similar, pues los UDIbonos son una buena opción porque te estás protegiendo contra la inflación. Si tú dices, bueno, voy a apostar a que la inflación baja, pues compras CETES. Si la diferencia es muy grande, pues puedes decir, pues me conviene, mejor invierto en CETES porque la diferencia no sé, de 5%. Entonces le voy a ganar más a los CETES que al 5% que a lo que me dan los UDIbonos, y la diferencia es muy grande. De todos modos, tienes que evaluar si crees que va a haber una inflación muy alta, aunque es difícil de predecir. Y también, pues, si es muy similar la diferencia, o sea, si es tal vez un 1%, pues dices, pues, me conviene más los UDIbonos, o yo pensaría que convendrían más los UDIbonos porque pues es algo seguro. Y cuando alguien está comprando CETES, pues lo que está buscando no es un rendimiento altísimo, está buscando seguridad. Entonces, normalmente los UDIbonos pueden ofrecer, bueno, es algo seguro que además nos protege contra la inflación de forma segura. Normalmente podrían ser mejor que los CETES, aunque se tienen que evaluar. Y bueno, ya para concluir, esto no es un consejo de inversión, yo no aconsejo en estas cosas, no es mi rama, solo estoy explicando algo. Al hacer este video conocí los UDIbonos y bajo ciertas circunstancias me gusta cómo funcionan. Es un método muy seguro para ahorrar tu dinero, me gusta cómo funcionan. Yo no los he usado, tampoco por eso podría aconsejar, metan su dinero UDIbonos porque yo no los he usado, pero me parece un método interesante. Y pues yo solamente quería explicar por qué creo que invertir simplemente en UDIs no es la mejor opción, pero ya en UDIbonos pues es mucho mejor opción que invertir en UDIs. Está la página del Gobierno de México, que es CETES Directo, ahí tendrían que ver, yo nunca he hecho ese proceso, pero creo que se puede hacer directamente sobre CETES Directo, que es página del Gobierno de México. Y bueno, ya para concluir, ¿alguno de ustedes tiene inversiones en UDIs? Si hubieran conocido información o esta información de los UDIbonos y todo esto que les estoy diciendo, de todos modos hubieran hecho la misma inversión en UDIs o habrían evaluado las cosas de otra forma. ¿Y qué les ha parecido esta información? Y recuerden que si tienen algún tema que les gustaría saber o del que sepan pero que crean que todo el mundo debería conocer, escríbanlo en los comentarios para tenerlo en cuenta para otros videos.
Y si estos temas les han resultado útiles, suscríbanse a mi canal o compártanlos con sus amigos y en sus redes. Y bueno, me ven en mi siguiente video. Adiós.